En el presente video les voy a enseñar cómo transformar unidades de longitud. Es decir, cómo puedo hacer que una cantidad que se encuentra en metros, por ejemplo, se transforme a milímetros o a kilómetros, ¿sí? Entonces, aquí tengo la representación de las unidades de longitud, vista desde la parte superior a la parte inferior. En la parte superior tenemos los kilómetros, luego los hectómetros, luego los decámetros, luego los metros, los decímetros, los centímetros y los milímetros. Si se fijan bien, cuando yo bajo los escalones voy multiplicando por 10 en cada escalón, ¿sí? En cambio, cuando yo subo los escalones voy dividiendo para 10 en cada escalón. Para ser un poco más prácticos, si yo tengo que bajar 3 escalones, tendría que multiplicar el 10 3 veces. 10 por 10 y por 10. Y si nosotros multiplicamos nos queda 1000. Entonces, para no complicarnos la vida, los 3 escalones significan 3 ceros, ¿de acuerdo? O sea que debo multiplicar por un 1 acompañado de 3 ceros, o sea por 1000. Si bajo en cambio 2 escalones sería un 1 acompañado de 2 ceros, o sea en otras palabras sería ¿cuánto? 100. Lo mismo hago cuando tengo que subir escalones, pero con la diferencia que aquí ya no se multiplica sino se divide. Asimismo, si debo subir un escalón sería dividir para 10. Si debo subir 2 escalones, dividir para 100. Si debo subir 3 escalones, dividir para 1000. ¿Ya? Ese es el proceso que nosotros debemos tomar muy en cuenta al momento de la transformación. Bueno, sin ahondar mucho más en la parte técnica, vamos a ejemplos para quedar un poquito más claros. Aquí puse algunos ejemplos de transformación de unidades. Ya, en el primer ejemplo nos pregunta o nos pide que transformemos 235 kilómetros a hectómetros. Entonces la cantidad yo la encerré en un círculo, como pueden ustedes ahí notar, que son los 235 kilómetros. Pero me dice que transforme a hectómetros. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Primero, debo tomar como referencia la escalera. Si nosotros analizamos, kilómetros tenemos en la parte superior, ¿no es cierto? Pero me dice que me dirija ¿a dónde? ¿O que transforme a qué? A hectómetros. Entonces, de kilómetros debo pasar a hectómetros. Entonces yo voy a kilómetros y busco dónde está hectómetros. Hectómetros está en la parte de abajo, entonces tengo que saltar un escalón para abajo y eso significa que debo multiplicar por 10, ¿no es cierto? Entonces un escalón, un 0 por 10. Por eso tomo la cantidad que son 235 kilómetros y multiplico por 10. Entonces al multiplicar por 10, algo que quiero que quede claro por favor de hoy en adelante, es cuando a un número entero lo multiplicamos por 10, le aumentamos un 0. Si le multiplicamos por 100, le aumentamos 2 ceros. Si le multiplicamos por 1000, le aumentamos 3 ceros. A un número entero, que quede claro por favor. Un número entero, ¿no es cierto? Aquí tengo un número entero y me dice que multiplique por 10. Entonces, para no complicarme la vida, inclusive para no usar calculadora, a este número simplemente le aumento, ¿qué? Un 0. Y acabo de transformar los kilómetros, ¿a qué? A hectómetros. Por eso me queda hectómetros. Entonces significa que 235 kilómetros equivale a 2350 hectómetros. ¿Queda claro? Bueno, vamos con otro ejercicio. En este ejercicio me pide en cambio que transforme 4283 centímetros a metros. Ya, entonces encierro la cantidad, que son los 4283 centímetros. Pero me está diciendo que me dirija a metros. Entonces voy a la escalera de transformación, busco centímetros que tenemos aquí, pero me dice que transforme a metros. ¿Y metros a dónde se encuentra? Hacia arriba, ¿no es cierto? Miren, 1 y 2. Tengo que subir 2 escalones, para llegar a metros. Entonces, si subo 2 escalones significa dividir para 10 una vez y dividir para 10 dos veces. Pero, en otras palabras, más fácil, si subo 2 escalones significa un 1 con ¿cuántos ceros? Con 2 ceros, ¿no es cierto? Entonces sería 100. Bajo ese argumento, entonces los 4283 centímetros a metros, ya recuerdan que tenemos que subir, entonces al subir divido, pero ¿cuántos escalones eran? 2 escalones, por eso es 100, porque son 2 ceros. Ya, en cambio,
aquí quiero que quede claro algo. Cuando nosotros dividimos un número entero, lo que tenemos que hacer es recorrer o tomar la cantidad de ceros, ¿sí? Y en una división me indica cuántos decimales van a quedar. O sea, 4283 dividido para 100 significa que este número va a tener que quedar con 2 decimales. Entonces, al quedar con 2 decimales significa que la coma debe quedar aquí. Porque, ojo, cuando yo divido para 100, ¿sí? O divido para un número, ya sea para 10, para 100 o para 1000, me indica cuántos decimales van a quedar. Entonces, si yo divido un número entero para 10, significa un decimal. Si divido un número entero para 100, significa 2 decimales. Si divido un número entero para 1000, significa 3 decimales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso me queda esta cantidad. En otras palabras, acabamos de encontrar que 4283 centímetros ha sido equivalente a 42,83 ¿qué? Metros, que es lo que me pedía, ¿sí? Eso es lo referente a números enteros. Entonces, para poder transformar números enteros de una unidad a otra unidad, ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Si bajamos, multiplicar por 10, y si subimos, dividir para 10 cada escalón, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya, ahora vamos a hacer esto un poquito más avanzado. ¿Qué pasaría si en cambio la cantidad que yo necesito transformar no son números enteros, sino son números decimales? No hay nada de complicado en esto. El proceso es el mismo. La cantidad de escalones que bajo me indica cuántos ceros debo aumentarle al 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para multiplicar. La cantidad de escalones que subo me indica cuántos ceros debo aumentarle al 1 para dividir, ¿no es cierto? Eso lo tuvimos claro desde el principio. ¿Qué pasa si ahora me piden que transforme 27,84 decámetros a milímetros, ¿no es cierto? Entonces, decámetros a milímetros. Miren, siempre encierro la cantidad para saber qué es lo que voy a transformar, ¿no es cierto? 27,84 decámetros a milímetros. Entonces me voy a la escalera y busco decámetros. Aquí tenemos decámetros. Pero me dice que busque o que transforme a milímetros. Entonces, milímetros, si nos percatamos, está en la parte inferior. ¿Cuántos escalones? 1, 2, 3, 4. Eso me indica que debo multiplicar un 1 seguido de 4 ceros. Entonces, si nosotros verificamos aquí, tenemos la multiplicación de un 1 seguido de 4 ceros. O sea, multiplicar por ¿cuánto? Por 10.000. Ya. ¿Qué ocurre aquí, en cambio, cuando yo tengo un número decimal? En un número decimal, cuando voy a multiplicar, debo recorrer la coma la cantidad de ceros que me indica. O sea, debo recorrer la cantidad de espacios según los ceros que yo tenga. Miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces, al multiplicar, significa que la coma debo recorrer hacia la derecha 4 espacios, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos la cantidad, ¿no es cierto? 2784. ¿La coma dónde se encontraba? Justo aquí, justo en el 27. Entonces, como me dice que recorra 4 espacios, porque eso es para que no perdamos tiempo en la calculadora, ¿no es cierto? Pero bueno, si tenemos una calculadora a la mano no hay ningún problema, esto sería rápido. Pero si no tengo calculadora, al multiplicar por este número, hay 4 ceros, me indica que debe haber 4 espacios. Entonces, 1, 2, ya, aquí me faltan. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aumento ceros. Un 0 ya serían 3 y otro 0 serían 4. Entonces, justo me da los 4 espacios y me quedaría esta cantidad. O sea, quiere decir que los 27,84 decámetros equivale a 278.400 milímetros. Entonces, cuando multiplico, queda claro que recorro la coma a la derecha. Ahora vamos con un ejemplo, en cambio, en el caso contrario, cuando no multiplico, sino divido. Ya. En este ejemplo, me dice que transforme 235,74 milímetros a kilómetros. Entonces, milímetros a kilómetros. Encierro la cantidad que voy a transformar. ¿La voy a transformar a qué? A kilómetros. Pero empiezo ¿en dónde? En milímetros. Si analizamos la escalera de transformación, me dice que de milímetros vaya a kilómetros. Entonces, para ir a kilómetros tengo que subir, ¿no es cierto? ¿Cuántos escalones? Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalones. Pero ya sabemos que cuando se sube se divide, ¿no es cierto? Entonces sería dividido para un 1 con ¿cuántos ceros? Con 6 ceros, porque subí 6 escalones. Y ahí justo tenemos, miren, la división, porque estoy subiendo.
¿Cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque subí 6 escalones hasta llegar a kilómetros. Entonces, al dividir, ¿qué es lo que ocurre en la división? Recuerden, en la multiplicación, la coma se recorría hacia la derecha en los números decimales. En cambio, en la división, la coma se recorre hacia la izquierda. ¿Cuántos ceros hay aquí? Tenemos 6 ceros, entonces me está diciendo que debo recorrer a la izquierda 6 espacios. Ya, yo anoto la cantidad, miren, que es 235,74. ¿Dónde estaba la coma? Estaba justo aquí, entre el 5 y el 7, ¿no es cierto? Debo recorrer ¿cuántos espacios? 6 espacios, pero hacia la izquierda. Entonces voy contando, miren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí llega la coma. Pero la coma no puede quedar solita aquí al frente, entonces le aumento este 0, porque este sería un número decimal, acuérdense. Debe quedar un decimal, entonces la coma, como lo ubiqué aquí, ubico el 0 al frente. Pero para llegar acá, ¿cuántos espacios recorrí? 6 espacios. Entonces con eso logro transformar la unidad milímetros a kilómetros, más específicamente 235,74 milímetros ha sido igual a 0, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésima, 10 millonésimas, 100 millonésimas. Recuerdan que esto se puede leer en decimales, ¿no es cierto? Entonces sería 23.574, 10 millonésimas, ¿no es cierto? Ya, más específicamente este número que está aquí. Entonces, así como se transforma unidades de longitud. Espero haya quedado claro.